Ok, hola, muy buenas noches y bienvenido a nuestra clase en el libro de Apocalipsis. Un saludo a todos los que nos han estado viendo en este tiempo. A Sergio Mellao, ¿cierto? Que nos escribe también Brian Vargas, que nos está viendo desde Costa Rica. Y nuestro hermano Marcos Pueyes, ¿cierto? Desde California. Y bueno, Sergio Mellado menciona que está escribiendo desde Ecuador. Yeyo Yasper nos está viendo desde el sur de Chile también. Olga Bascuñán desde Limache. Y un saludo a Jorge Manríquez también que nos está viendo de Santiago. Y a Raúl que es mi vecino y está viendo acá al lado. Un saludo. Eh, Bueno, tenemos una clase interesante en el día de hoy. Vamos a seguir la clase pasada, llegamos hasta el capítulo 16, que introduce un poco este tema de la Gran Babilonia y que vamos a ver ahora en capítulos 17 y 18. Pero en el versículo 19, ¿cierto? Del capítulo 16, nos dice, la gran ciudad quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces se introduce esto y también es mencionado en el capítulo 14 la caída de Babilonia. Otra buena razón para entender que Apocalipsis no es siempre un relato cronológico, porque obviamente si Babilonia cae en el capítulo 14, ahora recién en el capítulo 17 tenemos una descripción más extendida de la caída de Babilonia. Entonces, vamos a estar considerando esta pregunta de quién es esta gran ramera, ¿cierto? Que tiene su nombre escrito, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Obviamente es un tema donde hay diferentes perspectivas, incluso dentro de la escuela preterista parcial, ¿cierto? Preterista ortodoxo, hay diferencias de opiniones en este punto. Algunos creen, ¿cierto?, que Babilonia acá está describiendo a Roma, ¿cierto? O la caída de Roma sería la caída de Babilonia. Y algunos como Greg Bansen creía eso, o incluso como Jay Adams, autor amilenial, pero preterista también, cree que está hablando que la Gran Babilonia es Roma. Pero otros, como Chilton y Kenneth Gentry, creen que la Gran Babilonia está hablando en realidad de la caída de Jerusalén, finalmente. Entonces, antes de entrar en más detalle al texto, vamos a considerar algunos argumentos, ¿cierto?, a favor de, yo creo, en relación a esto que está hablando de la caída de Jerusalén y no de la caída de Roma, en este caso, y voy a dar algunas razones por la cual eh, creo que es así. Primero, la caída de Jerusalén no es algo que sucede pronto para los primeros lectores. Ahora, obviamente, perdón, la caída de Roma, ¿cierto? La caída de Roma no es algo que sucede pronto para los primeros lectores. Sabemos que Jerusalén cayó dentro de esa generación, como Jesús dijo, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas son cumplidas. En cambio, la caída de Roma fue mucho tiempo después, cientos de años después, y incluso si queremos, bueno, se dividió en el imperio oriental y occidental. eh, y el imperio perdón, oriental duró muchos años más.
en ese sentido, hasta que finalmente con la caída de Constantinopla fue como el fin de ese imperio. Pero en cambio la caída de Jerusalén fue algo que sí ocurre pronto, sí ocurre en cierto, en el tiempo de esa primera generación que hubiera leído el libro de Apocalipsis. Y bueno, similar a eso, el discurso de Jesús en el Monte de Olivos, como ya hemos estudiado antes en las clases anteriores, no tiene que ver con la caída de Roma, sino que tiene que ver con la caída de Jerusalén. Y también es interesante el tema que Apocalipsis presenta una serie de contrastes. Entonces tenemos, ¿cierto? Por un lado el Cordero y por otro lado el dragón. Tenemos la marca de Dios Padre y tenemos la marca de la bestia. Tenemos la novia, tenemos la ramera, tenemos la Babilonia por un lado y tenemos la Nueva Jerusalén. En ese sentido, entonces, introducir una tercera ciudad ahí, en caso de Roma, sería un poco extraño, rompería esas antítesis que hay en el libro, ¿cierto? Una tercera ciudad. Y como ya hemos visto, el Jerusalén terrenal claramente es el tema en los primeros capítulos. Entonces, es un poco producir Roma en eso. Ahora, como ya vimos antes en el capítulo 11, los nombres de Sodoma y Egipto ya han sido usados en referencia a Jerusalén, porque en capítulo 11 dice la ciudad en la que nuestro Señor fue crucificado. Claramente esa ciudad es Jerusalén. Y no solo eso, pero en ese pasaje dice la gran ciudad. Y si se fijaron en el capítulo 16 y también después habla repetidamente de la gran ciudad. Y entonces, si la gran ciudad en capítulo 11 se refiere a Jerusalén, claramente en este capítulo también se está refiriendo a Jerusalén y no a Roma. Entonces, de la misma manera que como vimos antes en el capítulo anterior, que la gran ciudad fue dividida en tres partes, es similar a lo que pasó con Ezequiel en la caída de Jerusalén anterior, ¿cierto? A mano de los babilonios, cuando fue destruido el templo y la ciudad. Y es muy claro que eso tiene sentido con la caída ahora de Jerusalén a mano de los romanos. También es muy importante este tema de la ramera y entender que es un símbolo o una imagen bastante establecida en el Antiguo Testamento. Isaías 1:21, Isaías 57:8, Jeremías 2, versículo 2, en cuanto a Israel como una ramera o como también una adúltera, una mujer infiel que ha sido infiel al pacto, ha sido infiel a Dios finalmente. Y entonces esa imagen de la mujer infiel aplica mucho más a Jerusalén y aplica mucho más a Israel que a Roma en ese sentido. Entonces, también, bueno, un punto interesante que quizás es un poco más potente a favor de la idea de que estamos hablando de Roma es que habla el texto de 7 montes. Y vamos a revisar eso un poco más adelante mejor, pero Roma es conocido como la ciudad de 7 montes, pero vamos a ver eso después. Entonces, y esto de la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra en el versículo 18 es similar a lo que dice Jeremías de Jerusalén en Lamentaciones 1:1. Dice, ¿cómo ha
quedado sola la ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Entonces vemos lenguaje similar y en ese caso Jeremías está lamentando justamente la caída de Jerusalén a mano de los babilonios. Y en ese sentido, y quizás uno de los argumentos más potentes tiene que ver con repetidas ocasiones en esta descripción de la gran Babilonia. Se habla de que fue hallada en ella la sangre de los profetas. En capítulo 18, versículo 20, capítulo 17, versículo 6, capítulo 18, versículo 24 también dice que la sangre de los profetas fue hallada en ella. Y Jesús claramente dijo que Jerusalén era la ciudad que mata a los profetas, ¿cierto? Claramente pone la sangre de los profetas y todo eso en Mateo 23 en las manos de Jerusalén en este caso, no de Roma. Así que esas son algunas de las razones por el cual, leyendo este texto, ¿cierto? Desde mi perspectiva, está hablando de la gran Babilonia que es Jerusalén. Entonces ahora vamos al texto y ahí vamos a ir comentando. Uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas vino y habló conmigo. Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Entonces me llevó en el espíritu a un desierto. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla me asombré grandemente. Y el ángel me dijo: ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que viste era y ya no existe. Está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombraron al ver la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. También son 7 reyes. 5 han caído, uno es y otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y ya no existe es el 8º rey y es uno de los 7 y va a la destrucción. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. También el ángel me dijo: las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones de ejecutar su propósito. Que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras
de Dios se cumplan. La mujer que vista es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, bueno, esta última línea en el versículo 18 nos deja claro que la mujer, que la ramera es una ciudad. Y en este caso está hablando de Jerusalén. Ahora se menciona en versículo 3, ¿cierto? Que esta mujer está sentada sobre una bestia escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, en casi toda la descripción vemos que es idéntico a la bestia mencionado en Apocalipsis capítulo 13, la bestia que sale del mar, justamente. El único detalle que es diferente es que acá menciona que es una bestia escarlata. En cambio, en capítulo 13 no nos menciona el color de la bestia. Y este color escarlata se puede identificar con dignidad imperial, relacionado a la bestia. Como ya vimos en capítulo 13, la bestia es Roma, o sea, Nerón y Roma. Ahora, bueno, y ahora se estarán preguntando, bueno, pero ¿acaso no dijiste recién que la gran ramera es Jerusalén? Sí, pero fíjense que la gran ramera no es la bestia, la gran ramera está sentada sobre la bestia. Entonces, en ese sentido, la gran ramera es Jerusalén y la bestia sigue siendo Roma, sigue siendo Nerón en ese sentido. ¿Por qué la gran ramera está sentada sobre la bestia? Bueno, porque justamente los líderes judíos se prostituyeron con las autoridades romanas, ¿cierto? Cuando Pilato les preguntó por qué querían matar a Jesús, si Jesús era su rey, dijeron que no tenemos rey más que el César en Juan 19:15. Entonces, ellos estaban vendidos a la bestia en ese sentido. Ellos estaban entregados a Roma. Y irónicamente, como vemos al final, esa bestia es la que los termina destruyendo y quemando con fuego. Entonces, en esta descripción también de la mujer, en versículo 6, dice que esta mujer está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Ahora, ¿cómo esto aplica a Jerusalén? Obviamente, cuando leemos el libro de Hechos, nos damos cuenta que los judíos eran los persecutores mayores de Jesús. Bueno, de Jesús y de la iglesia finalmente. En el libro de Hechos vemos que los apóstoles, ¿cierto? Cada uno de ellos fueron perseguidos. Vemos el primer mártir que fue Esteban, que fue apedreado por los judíos. Y después de eso sufrieron gran persecución. Todos sabemos que Pablo también perseguía a la iglesia hasta su conversión. Entonces, en eso vemos que estaban embriagados y lo abominable que estaban tomando, ¿cierto? Era finalmente la sangre de los santos, era que estaban persiguiendo el pueblo de Dios, estaban matando a los santos de Dios. Y es importante entender que esa es una de las principales causas por la cual después esta ramera recibió el castigo merecido, porque Dios no toma a la ligera la muerte de sus santos. El Salmo 116:15 dice: estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Entonces es un tema serio finalmente meterse con el pueblo de Dios. Aunque Dios sí permite muchas veces que su pueblo pase por tribulación, permite que ciertas personas por un tiempo ataquen la iglesia e incluso por un tiempo parecen vencerla, pero finalmente Dios viene, ¿cierto? Y hace justicia. A veces tarda, pero siempre finalmente llega.
Entonces vemos esta descripción de esta gran ramera, ¿cierto? Persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los testigos de Jesús. Eh, y vemos que en el versículo 9 nos da una explicación esto de la bestia, de las 7 cabezas, que son 7 montes. Y empieza en versículo 9 con estas palabras. Dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Ahora, si recuerdan, esto es muy similar a lo que vimos antes en Apocalipsis capítulo 13, cuando habla de la marca de la bestia, dice 13, 18, dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento. Entonces, como ya mencionamos, en ese contexto lo que estaba diciendo Juan es, mira, esto aquí tienen un acertijo, por así decirlo, aquí tienen algo que tienen que como calcular el nombre del número de la bestia, ¿cierto? Y es nombre de hombre. Básicamente está diciendo, si entre ustedes hay personas que tienen sabiduría, que tienen entendimiento, no va a ser imposible que calculen esto, es algo que pueden hacer finalmente. Y como ya mencionamos antes, sería muy extraño que ese cálculo los llevaría al nombre de alguien que vive 2000 años y tanto después. Y como ya vimos, ese número se refiere a Nerón. El 666 es la gematria de César Nerón en hebreo. Ahora vemos algo similar. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Está otra vez diciendo, mira, esto también es algo que si ustedes observan bien esto, van a poder calcularlo y van a poder saber de lo que estoy hablando, básicamente. Y eso es una pista importante para entender que lo que vamos a leer ahora nos va a ayudar a identificar de qué se está hablando o a quién se está refiriendo. Dice, ¿cierto? Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Y esto es importante porque Roma era conocida como la ciudad de los 7 montes, finalmente. Ahora, algunos han intentado argumentar que, bueno, también Jerusalén tiene 7 montes, y Stuart Russell me parece que hace ese argumento. Pero como ya mencionamos, la bestia es Roma y la mujer es Jerusalén, entonces no es necesario intentar encajar eso. Y claramente Roma era era más clara la referencia en los poetas y diferentes partes en cuanto a la ciudad de los 7 montes en ese sentido. Entonces vemos eso, vemos que ahí entendemos la referencia geográfica, o sea, de dónde estamos hablando geográficamente, estamos hablando de la ciudad de Roma. Y después acá vemos en el versículo 10 nos da la referencia temporal. Entonces, versículo 9 nos da la referencia geográfica y versículo 10 la referencia temporal. Nos dice, también, ¿cierto? También son 7 reyes, 5 han caído, uno es y otro aún no ha venido. Y esto es algo muy interesante porque dice que habla de 7 reyes y dice que 5 han caído, o sea, 5 ya están muertos y uno es. Por lo tanto, el que es sería el rey o nos indicaría qué rey estaba gobernando en el tiempo que Juan tiene en mente, en el tiempo que Juan está expresando esto. Y ese sexto, César,
es Nerón, justamente. Porque si cierto, hacemos, empezando con Julio César, después tenemos Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, y después el sexto es Nerón. Ahora, el único argumento en contra de esto es que algunos dicen, bueno, es que Julio César realmente no era un emperador, era un dictador, ¿cierto? Ese es el argumento que dicen algunos. Ahora, el problema es que también tenemos algunos historiadores o sea, romanos, Tácito creo, y quizá algunos otros, que hablan de Julio César como el primer emperador. Y Augusto, en ese sentido, tomó el nombre de Julio César. Por eso hablamos de la dinastía de los Césares. Y Augusto César, Tiberio César, etc. Entonces, es muy claro que esto tendría que empezar con Julio César. Y si empezamos con Julio César, Nerón es el sexto. Así que 5 han caído, ¿cierto? De Julio a Claudio están todos muertos. Y Nerón es, en ese sentido. Y otro aún no ha venido, dice el texto. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco tiempo. Ahora, ¿a quién se está refiriendo ahí? Y con esto es importante conocer un poco sobre la historia de Roma. Porque Nerón, ¿cierto?, se suicidó en el año 68, específicamente el 9 de junio del año 68 después de Cristo. Y justamente esto ocurrió porque proclamaron a otro, a Galba, como emperador. Entonces Nerón, en vez de enfrentar a Galba y todo esto, decidió suicidarse y Galba quedó de emperador. Pero esto abrió y inició lo que fue conocido después como el año de los 4 Césares, ¿cierto? Donde finalmente fue todo una locura, fue todo un desequilibrio de poder, podríamos decir, porque con la muerte de Nerón vino esta inestabilidad. De hecho, Galba solamente duró como 7 meses. Y el 15 de enero del 69, ¿cierto? Lo mataron la Guardia Pretoriana. Y ese mismo día el Senado reconoce a Otón, a otro, como emperador. Después, eso en el 15 de enero, después el 16 de abril, Otón se suicida y Vitelio es reconocido como emperador. Y ahora recién el 1 de julio, Vespiano, que era, acuérdense, Vespiano era este general que fue mandado por Nerón a tomar y a luchar contra los judíos, ¿cierto? Y Vespiano, en el 1 de julio del 69, es declarado, emperador por una de las legiones en Egipto. Y bueno, eso inicia todo un conflicto con rivales finalmente, justamente con los que estaban leales a Vitelio. Pero eso termina el 20 de diciembre, donde muere Vitelio a mano de los soldados en el palacio. Y el 21 de diciembre del 69, Vespiano se reconoce como emperador. Entonces, ahora, ¿cómo identificamos? Claramente podemos decir que Galba es este emperador que dura poco tiempo, ¿cierto? Que es necesario que permanezca un poco tiempo, como dice el versículo 10. Pero ¿quién es este octavo rey? Ahora, muchos simplemente
este periodo que finalmente, obviamente aparte de Galba, hubieron tres, sí, bueno, hubo Galba, después Otón, Vitelio, y bueno, finalmente Vespiano. Generalmente este octavo se identifica con Vespiano directamente, porque Otón y Vitelio realmente fueron unos pocos meses que lograron tomar el poder y no fue, realmente nunca pudieron afirmar el trono. En cambio, Vitelio, perdón, en cambio Vespiano después arma la dinastía Flavia, o sea, él y después sus hijos reinan sobre el imperio romano, y en conjunto entre los tres, porque después es Vespiano, después su hijo Tito, que se acuerdan, Tito es el que destruyó el templo finalmente, y después Domiciano, que es el otro emperador, y ese emperador también se supone que persiguió la iglesia, y algunos piensan que el libro de Apocalipsis fue escrito durante su reinado. Pero Tito y Domiciano son los dos hijos de Vespiano. Y entonces, en conjunto, ellos tres gobiernan 27 años. Y en ese sentido establecen esta otra dinastía, obviamente con mucho más estabilidad que Otón, Vitelio y Galba. Así que el octavo, en ese sentido, sería Vespiano en este caso. Entonces, eso es en cuanto a identificar a los emperadores finalmente y a los reyes acá. Después, en versículo 12, se mencionan estos 10 cuernos. ¿Y quién son estos 10 cuernos? Finalmente, esto está hablando de reyes que no son, o sea, que son los subordinados de los reyes que mencionamos en ese sentido. Es interesante también el hecho de que Roma tenía 10 provincias imperiales, y es posible que a eso se refiere estos 10 reyes. Y también es importante ver que en la escritura a veces se habla de reyes incluso si son oficiales menores. De hecho, cuando el Salmo 2 habla de los reyes de la tierra, traman en contra del Señor y contra su ungido. Después en el libro de Hechos, ¿cierto? Capítulo 4, si no me equivoco. No, perdón, capítulo 3. Hablan de Herodes, Poncio Pilato, y que todos ellos eran los reyes de la tierra y el sumo sacerdote. Entonces, obviamente aquí estamos usando este término reyes, pero de los oficiales subordinados, podríamos decir, no del emperador de Roma. Así que esos serían estos tres o estos 10 reyes. Dice versículo 14 que ellos pelearon en contra del Cordero, pero el Cordero sale victorioso, ¿cierto? Entonces estos luchan en contra del pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios sale victorioso en todo esto. Y como ya mencioné, bueno, también el ángel, versículo 15, las aguas de viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Ahora, obviamente las aguas, como ya mencioné antes, las aguas se refiere a las naciones gentiles muchas veces en la profecía. Por eso vemos que la bestia sale de las aguas y esa bestia es Roma. Y obviamente Roma está sobre pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y versículo 16, ¿cierto? Los 10 cuernos que viste y la bestia odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Como no pudieron en contra de los hijos de Dios, como no pudieron en contra de la iglesia, van detrás de esta ramera, van detrás de este Israel apóstata.
Y irónicamente, eh, porque se acuerdan que o por lo menos la razón que daban los líderes religiosos para matar a Jesús, era, si no hacemos esto, los romanos van a venir y nos van a causar problemas para nuestro pueblo. Y de hecho, incluso en el libro de Juan nos dice que el sumo sacerdote dijo, es mejor que uno muera por el pueblo. Es mejor que sacrifiquemos a Jesús a que los romanos vengan y tengamos conflicto con ellos. Entonces, todo lo que hicieron de decir que no tenemos otro rey que el César y todo lo demás, finalmente fue el César, finalmente fue Roma la que destruyó a la gran ramera. Es irónico porque mataron a Jesús para evitar eso, pero finalmente como el castigo por haber matado a Jesús es que fue esa misma bestia la que los destruyó, la que los quemó con fuego y literalmente se quemó el templo. Tito y sus soldados quemaron el templo de Dios en el año 70 en Jerusalén. Entonces finalmente la cura, ¿cierto?, de matar a un hombre inocente, de matar a Jesús, terminaron cayendo justo de lo que querían evitar en ese sentido. Muy bien. Aquí el capítulo 18 sigue con la descripción de la caída de Babilonia. Y bueno, el capítulo 17 es más una descripción de la ramera, ¿cierto? De la bestia y todo lo demás. Pero aquí vamos ahora al capítulo 18, que es más que nada como un lamento sobre la caída de Babilonia, podríamos decir. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Y gritó con potente voz, cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Bueno, ese versículo 2 es interesante cuando consideramos lo que ya vimos antes en Apocalipsis 9, ¿cierto? De los espíritus inmundos descendiendo sobre la ciudad. Versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con las riquezas de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados, para que no reciban de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Páguenle tal como ella ha pagado y devuélvanle doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparen el doble para ella. Cuanto ella se glorificó a sí mismo y bebió sensualmente, así denle tormento y duelo, porque dice en su corazón, estoy sentada como reina, no soy viuda y nunca veré duelo. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo, hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Y de pie, desde lejos, por causa del temor, del tormento, dirán, ay, ay, la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra sus mercaderías. Cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata,
toda clase de maderas olorosas, todo objeto de marfil y todo objeto hecho de maderas preciosas, bronce, hierro y mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, perfume, mirro, vino, aceite de oliva, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas. Y el fruto que tanto has anhelado se ha apartado de ti, y todas las cosas eran lujosas y espléndidas se han alejado de ti, y nunca más las hallarán. Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ella se pararán lejos a causa del temor de su tormento, llorando y lamentándose y diciendo, ay, ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. En una hora ha sido arrasada tanta riqueza. Todos los capitanes, pasajeros y marineros, todos los que viven del mar, se pararon a lo lejos y al ver el humo de su incendio gritaban, ¿qué ciudad semejante a la gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y llorando y lamentándose gritaban, ay, ay, la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas. Porque en una hora ha sido asolada. Regocíjate sobre ella, cielo, y también ustedes santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio contra ellos por ustedes. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo, así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. El sonido del arpista, del músico, del flautista, de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ningún ruido de molino se oirá más en ti. Ninguna luz de lámpara alumbrará más en ti. Tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Entonces vemos el resto de este capítulo, es un lamento sobre la caída de Jerusalén. Habla de los reyes de la tierra en versículo 9 que cometían actos de inmoralidad con ella. Y esto es bien irónico porque se supone, ¿se acuerdan que Jesús llega al templo y empieza a echar fuera a los que estaban vendiendo y todo esto? Justamente lo hace porque estaban parados en el patio de los gentiles. Era un espacio reservado para las naciones, porque los gentiles no podían entrar a la parte interior del templo, solo podían estar en ese patio reservado para ellos. Porque se supone que Israel era luz para las naciones. Se supone que Israel iba a ser, iba a traerles el mensaje de Dios a las naciones. Iban a ser conocidos al Dios de Israel. Pero en cambio, en vez de hacer eso, simplemente Israel cometió actos de inmoralidad. En vez de ser una luz y llevar a las naciones a Dios, hicieron todo lo contrario. Fueron una mala influencia finalmente. Entonces, bastante irónico, vemos lo opuesto del llamado de Dios sobre Israel. Y como vimos varias veces, ¿cierto? Regocíjate sobre ella, cielo, y también ustedes, los santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio contra ella por ustedes. O sea, la ciudad fue juzgada por los apóstoles, profetas y los santos finalmente. Entonces, claramente Jerusalén era la ciudad que persigue los profetas. En Mateo, si no me equivoco aquí, en Mateo 23, Jesús señala esa. Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviadas a ellas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina
junta a sus pollos debajo de sus alas, pero no quisiste, y por tanto la casa de ustedes se les deja desierta. Entonces Jerusalén, según Jesús, es la ciudad que mata a los profetas, finalmente. Y es por eso que su casa queda desolada. Es ahí cuando dice su casa queda desolada, está hablando de la destrucción del templo. Entonces imagínense eso. Jesús no dice la casa de Dios quedará desolada, dice en su casa. En otras palabras está diciendo que ese templo ya no es la casa de Dios. La gloria de Dios se ha apartado. Y Jesús físicamente en el capítulo en Mateo 23, después de decir su casa quedará desolada, da media vuelta y sale del templo. Dios abandonando el templo finalmente. Dios abandonando a ese Israel apóstata. Y aquí vemos el cumplimiento después de lo que Jesús dice en Mateo 24, que está hablando de este mismo evento finalmente. Así que este es un gran lamento sobre la caída de Jerusalén. Y esto nos lleva, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Sí. Esto nos lleva al capítulo 19, justamente. Capítulo 19 dice, después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que dice, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenece a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron segunda vez, aleluya, el humo de ella sube. Fíjense, eso es similar a lo que leímos en Apocalipsis 14, que también está hablando después de esta destrucción de Babilonia. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de fuertes truenos que decía, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos, démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarlo. Y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es interesante, bueno, este último versículo 10, donde cierto Juan cae a sus pies para adorar al ángel, pero el ángel dice, no, no lo hagas, yo soy simplemente un siervo igual que tú. En cambio, Jesús al principio vemos que Juan cae como muerto ante Jesús, pero como Jesús es Dios, Jesús recibe la adoración. Y este es un punto importante para personas que intentan decir que Jesús es simplemente creación de Dios, que no es Dios en realidad. Entonces es interesante ese punto. Vemos con la caída de Babilonia, con el juicio en contra de la esposa infiel, ¿cierto? Es destruida la esposa infiel, ¿y qué viene después de eso? Un matrimonio, una cena de bodas. Porque ahora que esa esposa infiel ha sido destruida, Jesús puede casarse con la novia, y esa novia finalmente es la iglesia.
Aunque es interesante esta imagen, porque dice, bueno, dice la novia se ha preparado. Obviamente eso es algo que aún está pasando. O sea, eh, Cristo y él, a través del Espíritu Santo está construyendo su iglesia y los que han de ser salvos están siendo añadidos día tras día a la iglesia. Em, y en esta imagen entendemos, es como una doble imagen porque también en el versículo 9 dice, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, por un lado la iglesia es la novia y por otro lado la iglesia también son los invitados a la boda. Y claramente eso último nos hace pensar en esa parábola de Jesús de Mateo 22, ¿cierto? Donde hay un rey que invita a sus siervos a la boda de su hijo. Pero sus siervos rechazan esa invitación. Y no solamente eso, matan a los siervos que salieron a invitarlos. Entonces, ¿qué hace el rey? En Mateo 22, 7 dice que manda a su ejército o los manda a matar y a quemar su ciudad. Eso se está refiriendo a Israel, ¿cierto? Cristo vino ofreciendo el reino de Dios, Israel rechaza eso y después, como ellos rechazaron eso, Dios manda o el Padre manda a su ejército, el ejército romano, a destruir la ciudad de ellos, a destruir Jerusalén. Pero después de eso, después de que cayó ese juicio, después el rey dice a sus siervos, mira, ahora vayan a las calles, vayan a invitar a todo el mundo, ¿cierto?, a esta gran boda, a la boda de su hijo. Y entonces en ese sentido, la iglesia son los invitados y la iglesia también la novia. Y obviamente ese proceso todavía está ocurriendo, todavía estamos invitando a personas a entrar a la iglesia en ese sentido. Todavía el número de los elegidos no ha sido completado. Entonces, eso es lo que vemos como descripción ahí. Pero claramente la sentencia contra la esposa infiel tenía que caer para que ahora libremente Cristo puede tomar la novia, que es su pueblo, es la iglesia. Muy bien, y ahora vamos al capítulo, al versículo 11, acá. Dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Él tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban a su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de sus
carnes. Muy bien, ¿qué es lo que estamos viendo en estos versículos? ¿Qué está describiendo? Claramente la mayoría, cuando llega a estos versículos, ve aquí la segunda venida de Cristo. Y en un sentido superficial pareciera apuntar a eso. Pero en realidad yo creo que lo que estamos viendo acá finalmente es una imagen del Evangelio, después de la destrucción de Jerusalén, del Evangelio saliendo al mundo, de los santos de Dios saliendo a conquistar con el Rey que es Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores a la cabeza. Cristo es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Y Cristo y la espada que sale de su boca, hemos visto esa espada muchas otras veces, esa espada es la palabra de Dios, esa espada de doble filo como nos dice la Escritura. Y con esa espada es la que Cristo sale a conquistar por medio de su iglesia. Cristo está sentado a la diestra del Padre, como dice el Salmo 110, hasta que todos sus enemigos son hechos un estrado para sus pies. Y Cristo reina desde la diestra del Padre, y su pueblo son sus manos y sus pies en la tierra. Como vemos acá, cierto, versículo 14, los ejércitos de los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, ¿cierto? Y recién leímos, ¿qué es ese lino fino, blanco y limpio? Bueno, en la imagen anterior nos explica eso, ¿cierto? Dice que el lino fino son las acciones justas de los santos, en versículo 8. Entonces, las acciones justas de los santos, el pueblo de Dios haciendo la obra de Dios en el mundo. Eso es lo que estamos viendo en esta imagen. El pueblo de Dios siendo las manos y pies de Cristo. El pueblo de Dios predicando el Evangelio. Y eso lleva a una gran masacre. En este sentido, esa masacre no está hablando necesariamente de una batalla militar, ¿cierto? Porque Pablo deja muy claro que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿cierto? Sí, pero son poderosas en Dios para derribar fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, ese es el proceso que vemos ahí. El ejército de Dios vestido de lino fino, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. A veces la gente piensa que ese versículo es algo personal, que yo personalmente tengo que llevar mis pensamientos cautivos a obediencia de Cristo. Esto está hablando de los pensamientos del mundo, esto está hablando del avance del reino de Dios y de la destrucción de todos esos enemigos, todas esas falsas ideologías, todos esos ídolos cayendo uno tras otro, hasta que Cristo es levantado sobre todas las naciones. Cristo y el estandarte de Cristo está sobre todo. Ese es el resultado final de ese ejército, ¿cierto? Siguiendo al jinete sobre el caballo blanco, siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa es la gloriosa imagen que vemos aquí. Y bueno, las bestias y los reyes de la tierra se reúnen a hacer guerra en contra del jinete. Sí, es una batalla. Y esto es un punto muy importante en cuanto al posmilenialismo. Lo he repetido muchas veces, pero vale la pena decirlo otra vez. Esta es algo donde hay una pelea. O sea, Satanás y sus secuaces, Satanás y sus siervos no se rinden tan fácilmente. Entonces hay una batalla, los reyes de la tierra, la bestia, luchan en contra, o hacen guerra en contra del jinete, pero terminan siendo derrotados. Justamente porque Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de su iglesia en Mateo 16, 18.
Y entonces ese es el proceso que estamos viendo en este capítulo 19. Las naciones siendo conquistadas no por la espada, sino por la espada que sale de la boca de Cristo. Esa espada de doble filo que es la palabra de Dios. Entonces, por medio de la palabra y por el Espíritu, el que conquista la iglesia y donde todas las naciones llegan a rendirse a los pies de Cristo finalmente. Y como vemos en muchas profecías del Antiguo Testamento, esto termina en una era dorada, gloriosa, donde la iglesia y donde el pueblo de Dios, donde el Evangelio de Cristo es el principio dominante en el mundo, donde las naciones ya no hacen guerra unas con otras porque de Sión sale la ley de Dios y hay paz. Porque las naciones son regidas por la palabra de Dios y el pueblo de Dios finalmente llena toda la tierra, de tal manera que Isaías 11:9 dice que la tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Entonces esa es la imagen que vemos acá en capítulo 19. Muy bien, bueno, hemos avanzado bastante estos tres capítulos, 17 al 19. Obviamente son capítulos un poco más cortos. Si tienen algunas preguntas sobre lo que hemos leído, pueden escribirlo acá en los comentarios. Aprovecho de saludar a algunos de los hermanos que comentaron también acá. Un saludo a Damaris, que nos está viendo desde Paraguay. Eh, un saludo a Gabriela Pérez también. Un saludo a mi amigo David Mardones, que no lo veo hace muchos años y que me imagino desde el sur de Chile. También un saludo a Gerson Mesa, ¿cierto? Que nos está viendo de Honduras. A Carlos Marqués, que nos está viendo de Lima. Bueno, no de Lima, pero de Perú por lo menos. Un hermano venezolano que está viviendo allá. Y bueno, ahí si tienen alguna pregunta lo pueden escribir. Ahora, me imagino que quizás para muchos la explicación que he dado de estos capítulos ha sido bastante diferente a lo que han escuchado de otras personas, porque obviamente para muchos esta imagen de Babilonia, ¿cierto? Se refiere a la Iglesia Católica. De hecho esa era la posición de los reformados, ¿cierto? De los reformadores, esta versión historicista. Hay diferentes perspectivas e incluso este elemento del jinete en el caballo blanco, que es Cristo, no siendo la segunda venida, puede ser también un poco extraño para algunos. Muy bien. Acá David Barrientos dice, ¿puedes comentar sobre capítulo 18, donde Israel ya no será más? Pero Romanos 11, su vuelta al pueblo de Dios. Es un buen punto. Yo creo que en el sentido que Israel no será más, es como ese antiguo pacto, esa nación específica que era el pueblo de Dios como tal. Porque Israel hoy en día, e incluso Israel en el futuro, no será el pueblo de Dios como tal, sino que entrarán al pueblo de Dios. Entonces, como postmilenial, bueno, y vale la pena explicar esto, yo creo que en el futuro, yo creo que Romanos 11 nos habla de un tiempo cuando Israel habrá un gran avivamiento y los judíos se volverán a Cristo, ¿cierto? Y entrarán a la familia de Dios, pero no entrarán por medio de ese antiguo pacto y tampoco entrarán como un pueblo especial, ¿cierto? Y
en mi documental, Kenneth Gentry habla de un pasaje en Isaías que dice que en ese día Israel será una tercera parte con Asiria y con Egipto. En otras palabras, a diferencia de de muchos premilenialistas, no creemos que Israel como que va a ser el grupo especial en los últimos días y que Israel como que va a dominar sobre la tierra, por así decirlo, sino que sí entrarán a la iglesia, pero entrarán y conformarán parte de la iglesia en ese sentido. Llegarán a Cristo y serán uno más en la familia de Dios. No su elemento como un pueblo distintivo o ese carácter individual no va a existir más allá de ser chileno o ser norteamericano. O sea, no van a tener una identidad especial más que otras naciones en los días postreros. Esa es la diferencia en cuanto al postmilenialismo en relación a este punto. Y por esa razón no hay ningún problema con lo que dice el capítulo 18, porque sin duda la ciudad, o sea, en ese sentido, nunca ese pacto se acabó. En ese sentido, Israel como el pueblo especial de Dios ya no lo es. Es solo que algún día muchos de ellos entrarán al pueblo de Dios. Esa es la promesa que queda, podríamos decir. Eh, bueno, Patricia Parto nos manda saludos desde San Antonio, Texas. Excelente. Sergio Mellado acá escribe, me gusta mucho el postmilenialismo, pero me sacaron este versículo y no supe responder. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Sí, segunda de Tesalonicenses habla el hombre de pecado bueno, es un pasaje un poco complejo y en realidad es complejo para todas las interpretaciones. Un problema grande es asumir que necesariamente ese pasaje está hablando de lo mismo que Apocalipsis. Ahora, personas, por ejemplo, como Kenneth Gentry, interpretan ese hombre de pecado no como una figura futura, en ese sentido, sino como Nerón, finalmente. Nerón dice que ese hombre de pecado, perdón, Gentry dice que ese hombre de pecado estaba hablando de Nerón, otros piensan que era Cerinto y hay diferentes personas que han postulado. Pero también o sea, es un pasaje que vale la pena estudiar por sí solo y estar un buen tiempo explicándolo en cuanto a eso. Pero no es necesario creer que está hablando de una figura futura. Y aun si estuviera hablando de una figura futura, no es necesario asumir que está hablando de lo mismo que Apocalipsis o incluso que Primera de Juan, que habla de anticristo, ¿cierto? Porque muchos confunden lo que Juan dice y lo asocian con el hombre de pecado y lo asocian con la bestia, pero no hay nada en el texto que nos obliga a hacer esa asociación. O sea, Cristo tiene más que un enemigo. Hay muchos enemigos de la fe y no es necesario tomar todos esos enemigos y convertirlas en una sola figura. Pero bueno, ese es un pasaje interesante. Valeria dice, sí, súper diferente. En mi caso me enseñaron que Apocalipsis con láminas es como una historia literal. Así que ha sido de gran bendición. Gracias, Nathan. Sí, muchas personas han recibido esa enseñanza en cuanto al libro de Apocalipsis y cómo esto se va sí, esto es algo cronológico, que todo lo que hemos visto es una descripción de la gran tribulación, ¿cierto? Y obviamente esa gran tribulación termina en el capítulo 19 con la segunda venida de Cristo y después el milenio, ese es
el paradigma dispensacional, el paradigma premilenialista. Pero como hemos visto, hay varios problemas con esa interpretación. O sea, ya vimos que también hay recapitulación en el libro, vimos que en Apocalipsis 14 cayó Babilonia, pero recién ahora en el 17 vuelve a caer, ¿cierto? Entonces, si quieres hacerlo algo cronológico, hay muchos problemas. Y también vimos que cuadra mucho mejor, en mi opinión, interpretar toda esta sección en relación a la gran mayoría, por lo menos, a un cumplimiento en el primer siglo, que obviamente es mucho más relevante para los primeros lectores. Y al final a ellos fue dirigida la carta. Entonces tiene sentido que las profecías ahí son relevantes en un sentido principal para ellos. Así que sí, con esta clase cerramos una sección importante, ¿cierto?, del estudio del libro de Apocalipsis. Y como mencioné antes, también cerramos la sección en cuanto a las 4 perspectivas de Apocalipsis. Porque a veces la gente confunde el tema del amilenialismo, postmilenialismo, con estas otras secciones, pero en realidad esos sistemas como milenaristas son mucho más amplias. En cambio, el sistema preterista o preterista parcial, el sistema historicista, el sistema idealista y el sistema futurista tienen que ver con esta sección que acabamos de terminar, que empieza principalmente en el capítulo 4 y termina acá en el capítulo 19. Y obviamente ahora en la próxima clase, que será el día viernes y será un tema bien interesante, el capítulo 20 de Apocalipsis, el famoso milenio, también uno de los capítulos más difíciles de interpretar, o por lo menos donde ha habido mucho debate al respecto. Así que el viernes vamos a seguir con eso. Así que muchas gracias a todos los que nos han seguido y también recordarles que si es que han llegado un poco tarde o quizás esta es la primera clase que están escuchando en esta serie, pueden ver también las clases anteriores, están todas grabadas en la página. También he subido varias de estas clases en nuestra página de YouTube, ¿cierto? Esperanza en lo Invisible por YouTube, pueden verlo ahí también. También tengo un documental ahí que se llama En la tierra como en el cielo, que trata un poco sobre el tema Apocalipsis, pero más ampliamente el tema del postmilenialismo. Si a alguien le interesa, está disponible ahí. Y recordarles, si esto ha sido útil para ustedes, si ha sido de bendición, si lo pueden compartir o etiquetar a amigos que creen que podría ser útil para ellos también. Y les agradecería mucho. Así que Dios les bendiga y nos vemos en nuestro próximo clase el día viernes.